El amanecer no siempre llega con suavidad. A veces irrumpe como un susurro que apenas logra abrirse paso entre el cansancio del alma. Aquella mañana, el cielo todavía estaba cubierto por una penumbra azul profunda cuando Daniel abrió los ojos, sintiendo el peso de los días pasados sobre su pecho. Había algo distinto en el aire, una quietud que no era silencio, sino espera. Durante semanas, su vida había sido una repetición de rutinas sin sentido, pasos dados sin dirección, palabras dichas sin intención. Pero esa madrugada, antes incluso de que el sol asomara su primer rayo, sintió un llamado que no venía del exterior, sino desde lo más profundo de su espíritu. Se incorporó lentamente, como si cada movimiento estuviera cargado de un propósito invisible, y caminó hacia la ventana. Afuera, el mundo aún dormía, pero dentro de él, algo comenzaba a despertar. «Dios», susurró con voz temblorosa, «enciende en mí una llama que nada ni nadie pueda apagar». Y en ese instante, aunque nada visible cambió, supo que algo eterno había comenzado. No fue un estruendo ni una revelación abrumadora, fue más bien como una chispa diminuta que se encendía en el rincón más oscuro de su corazón. Daniel cerró los ojos y respiró profundamente, dejando que esa pequeña llama creciera con cada inhalación. Recordó todas las veces que había sentido que su vida no tenía rumbo, que sus esfuerzos no tenían eco, que sus oraciones parecían perderse en el vacío. Pero esa mañana era diferente, porque por primera vez no estaba pidiendo respuestas, sino transformación. Se arrodilló junto a su cama, no por costumbre, sino por necesidad, y comenzó a hablar con Dios como nunca antes lo había hecho. No con palabras elaboradas, sino con verdad. Le habló de su miedo, de su frustración, de su deseo de ser alguien que viviera con propósito. Y en medio de esa conversación sincera, sintió que la llama crecía, no como un fuego que consume, sino como una luz que guía. Era una presencia cálida, firme, imposible de ignorar. Y aunque no entendía completamente lo que estaba ocurriendo, sabía que ya no era el mismo que se había acostado la noche anterior. Cuando finalmente abrió los ojos, el primer rayo de sol atravesaba la ventana, iluminando el cuarto con una claridad dorada que parecía casi sobrenatural. Daniel se puso de pie con una determinación que no recordaba haber sentido antes. No tenía todas las respuestas, ni un plan perfectamente definido, pero tenía algo más poderoso: una convicción. Comprendió que comenzar la mañana con propósito divino no era un acto único, sino una decisión constante, una entrega diaria, un fuego que debía alimentarse con fe, disciplina y amor. Se vistió con rapidez, pero no con prisa. Cada movimiento estaba impregnado de intención. Antes de salir, volvió a mirar el cielo y repitió en voz firme: «Que esta llama no se apague». Y mientras cruzaba la puerta, el mundo que antes le parecía gris comenzaba a teñirse de significado. Sin saberlo, ese era apenas el inicio de un viaje que lo llevaría a enfrentar pruebas, descubrir verdades ocultas y encender luces en lugares donde reinaba la oscuridad. Pero todo comenzaba ahí, en esa mañana, en ese instante en el que decidió que su vida ya no sería vivida por inercia, sino guiada por un propósito divino que apenas empezaba a revelarse. El aire de la mañana tenía un peso distinto cuando Daniel cruzó el umbral de su casa. No era el mismo barrio, no eran calles nuevas, pero algo en su interior transformaba todo lo que veía. Cada sonido, el murmullo lejano de un vehículo, el canto tímido de un ave, el crujir de sus propios pasos, parecía cobrar un significado profundo, como si el mundo entero estuviera sincronizado con ese fuego recién encendido dentro de él. Mientras avanzaba sin rumbo fijo, sintió una extraña mezcla de paz y urgencia. Paz, porque sabía que no estaba solo. Urgencia,
porque intuía que ese llamado no era algo que pudiera ignorar. «¿Qué quieres de mí, Señor?», preguntó en voz baja, casi temeroso de la respuesta. Pero en lugar de una voz clara, lo que recibió fue una sensación, una dirección silenciosa que lo impulsaba a seguir caminando, a no detenerse, a confiar. Y aunque no comprendía completamente hacia dónde iba, cada paso parecía afirmarle que estaba exactamente donde debía estar. A medida que el sol comenzaba a elevarse, iluminando con más fuerza los rincones de la ciudad, Daniel notó algo que antes había pasado desapercibido: las personas. Rostros cansados, miradas perdidas, cuerpos que se movían por costumbre más que por propósito. Era como si, por primera vez, pudiera ver la carga invisible que muchos llevaban. Y entonces, algo dentro de él se estremeció. La llama que había pedido no era solo para iluminar su propio camino, sino para ser luz en medio de la oscuridad de otros. Esa revelación lo detuvo en seco. Se apoyó en una pared cercana, respirando hondo, tratando de asimilar lo que su corazón comenzaba a entender. «Si esta llama viene de ti, no puede ser solo para mí», murmuró, y en ese momento sintió que el fuego en su interior se intensificaba, como respondiendo a esa verdad. No era una carga, era un propósito, no era una obligación, era un llamado. Y con ese entendimiento, algo cambió en su forma de mirar el mundo. Ya no era un espectador, sino un instrumento. Continuó caminando, pero ahora con una intención más clara. Sus pasos lo llevaron hasta una pequeña plaza donde un hombre mayor estaba sentado en una banca, con la mirada fija en el suelo. Había algo en su postura que transmitía un cansancio profundo, no solo físico, sino del alma. Daniel dudó por un momento. No era alguien acostumbrado a acercarse a desconocidos, mucho menos a hablarles de cosas que ni él mismo terminaba de comprender. Pero la llama dentro de él no le permitía ignorar ese instante. Era como si una fuerza suave pero firme lo empujara hacia adelante. Se acercó lentamente, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza. «Buenos días», dijo, con una voz que al principio le pareció ajena. El hombre levantó la mirada sorprendido y en sus ojos había una mezcla de desconfianza y esperanza. Daniel no tenía un discurso preparado, ni palabras perfectas, pero tenía algo más poderoso: una convicción ardiente. Se sentó a su lado y, sin saber exactamente cómo, comenzó a hablar. Y en ese momento, sin que ninguno de los dos lo supiera aún, algo estaba a punto de encenderse, no solo en él, sino en otra vida que llevaba demasiado tiempo en la penumbra. Daniel tomó aire con profundidad antes de pronunciar la siguiente palabra, como si en ese instante entendiera que no se trataba solo de hablar, sino de entregar algo que venía más allá de él. El hombre a su lado, de rostro marcado por los años y las luchas invisibles, lo observaba con una mezcla de curiosidad y cautela. El silencio entre ambos no era incómodo. Era un terreno sagrado que se preparaba para algo mayor. «No sé por qué estoy aquí», comenzó Daniel con honestidad, «pero sentí que debía sentarme a tu lado». El anciano lo miró fijamente, como si esas palabras hubieran atravesado una coraza construida durante mucho tiempo. Sus ojos se humedecieron apenas y su respiración cambió. «Hace mucho que nadie se sienta conmigo», respondió con voz quebrada, y en ese simple intercambio Daniel comprendió que el propósito divino no siempre se revela con grandes señales, sino en pequeños actos de obediencia que abren puertas invisibles. La conversación fluyó como un río que llevaba tiempo contenido. El hombre comenzó a hablar de su vida, de las pérdidas que había sufrido, de las veces que había sentido que Dios lo había abandonado. Cada palabra que salía de su boca parecía cargar años de dolor acumulado.
Daniel escuchaba sin interrumpir, sintiendo cómo la llama dentro de él no solo ardía, sino que se expandía, envolviendo ese momento con una calidez inexplicable. No tenía respuestas perfectas ni soluciones mágicas, pero tenía presencia, compasión y una fe que comenzaba a fortalecerse con cada segundo. Yo también me sentí perdido, confesó Daniel. Pero esta mañana algo cambió. No porque todo esté resuelto, sino porque decidí no caminar solo. El hombre lo miró en silencio, como si esas palabras despertaran algo olvidado. Era como si, en medio de esa plaza común, se estuviera librando una batalla invisible entre la desesperanza y la esperanza, y la luz comenzaba a abrirse paso. Las palabras no eran solo una advertencia, eran una provocación directa. Daniel sintió por un instante cómo el peso de lo desconocido intentaba presionarlo, como si esa conversación buscara debilitar su certeza. Pero en lugar de ceder, cerró los ojos brevemente y recordó la oración de aquella madrugada, el instante exacto donde todo comenzó. Y al abrirlos, su mirada ya no era la misma. «No necesito entenderlo todo para saber que no viene de mí», respondió con firmeza. El hombre lo observó con mayor intensidad, como si evaluara cada palabra. «Ese es el problema», replicó, acercándose un poco más. «Cuando no entiendes el poder que llevas, puedes perderte en él o destruirte». Daniel no respondió de inmediato. Sintió cómo la llama dentro de él no se agitaba, no se debilitaba. Se estabilizaba, como si hubiera alcanzado un nuevo nivel de fuerza. «Entonces no estoy aquí para controlarlo», dijo finalmente, con una calma que imponía respeto. «Estoy aquí para obedecerlo». Hubo un silencio tenso. El hombre dejó de sonreír, y por primera vez algo en su expresión cambió. No era duda, era reconocimiento, como si entendiera que Daniel no era alguien que se apagaría fácilmente, pero también supo algo más. Ese encuentro no era el final, era el inicio de una confrontación mayor, una que no solo pondría a prueba su fe, sino el verdadero propósito de esa llama. Y mientras el viento comenzaba a soplar con más fuerza entre las calles, Daniel sintió que lo que venía ya no sería solo una prueba, sería una batalla espiritual en toda su dimensión. El viento comenzó a soplar con una fuerza inusual, levantando polvo y hojas a su paso, como si la misma atmósfera respondiera a la tensión que se había formado entre Daniel y aquel hombre. No era un simple cambio de clima, era una señal, una especie de advertencia que parecía marcar el inicio de algo más profundo. Daniel permaneció firme, sin apartar la mirada, mientras la llama en su interior no solo resistía, crecía. Ya no era una chispa que necesitaba protección. Se había convertido en un fuego que comenzaba a definir quién era él realmente. Y en ese momento comprendió algo esencial: el propósito divino no se revela completamente en la comodidad, sino en la confrontación. No cuando todo está en calma, sino cuando la fe es puesta frente a aquello que intenta desestabilizarla. El hombre dio un paso atrás, observándolo con una mezcla de respeto y cautela. «No eres como los otros», dijo finalmente, con una voz que había perdido parte de su dureza inicial. «La mayoría se apaga cuando siente presión. Tú no». Daniel no respondió de inmediato. Dentro de él, la llama parecía latir con una fuerza rítmica, constante, como si estuviera alineada con algo eterno. «Porque no es mía», respondió después de unos segundos, con una serenidad que no necesitaba imponerse. El hombre asintió levemente, como si esa respuesta confirmara algo que ya intuía. Pero en lugar de retirarse por completo, dio un último paso hacia Daniel y añadió: «Entonces escucha bien. Lo que llevas dentro no solo atraerá necesidad, también atraerá oposición, y no toda será visible». Sus palabras no sonaron como amenaza esta vez, sino como una advertencia sincera,
casi inevitable. Luego, sin decir más, se giró y comenzó a alejarse, perdiéndose entre las calles como si nunca hubiera estado ahí. Daniel quedó solo nuevamente, pero no era la misma soledad de antes. Esta vez estaba acompañado por una certeza profunda, una convicción que no dependía de lo que otros pensaran o dijeran. Cerró los ojos por un instante, dejando que el viento golpeara su rostro, y en ese momento comprendió algo que transformó todo. La llama que había pedido no era solo para momentos extraordinarios, era para cada día, para cada decisión, para cada batalla invisible. No se trataba de demostrar poder, sino de permanecer fiel. Y justo cuando esa comprensión se asentó en su corazón, una paz firme lo envolvió, desplazando cualquier rastro de duda. Abrió los ojos lentamente, mirando hacia el horizonte donde el cielo comenzaba a teñirse de tonos más cálidos. El día aún no terminaba, pero él ya no era el mismo que había despertado esa mañana. Y en lo más profundo de su ser supo que lo que vendría no sería más fácil, pero sí más claro. Porque cuando una llama viene de Dios, no solo ilumina el camino, transforma al que la lleva. Y ahora estaba listo para el siguiente paso, el más importante de todos. El sol comenzaba a descender lentamente, tiñendo el cielo con tonos dorados y rojizos que parecían envolver la ciudad en una calma solemne. Daniel permanecía de pie, mirando ese horizonte como si fuera la primera vez que realmente lo contemplaba. Todo lo que había vivido en aquel día, desde el despertar en silencio, la oración sincera, el encuentro inesperado, el milagro imposible y la confrontación inevitable, no había sido una serie de eventos aislados, sino un solo mensaje, una sola dirección. Vivir con propósito no es un momento, es una decisión constante. Y en ese instante final del día entendió que la mañana no había terminado. Había comenzado dentro de él. La llama que había pedido ya no era frágil, ya no era incierta, ahora era parte de su identidad, una presencia firme que lo acompañaría en cada paso. Cerró los ojos una vez más, no para escapar del mundo, sino para afirmarse en lo que había recibido. Respiró profundamente y en ese silencio interior recordó cada palabra que había pronunciado al amanecer. Dios, enciende en mí una llama que nada ni nadie pueda apagar. Y ahora, horas después, podía sentir la respuesta con una claridad abrumadora. No fue inmediata, no fue espectacular al principio, pero fue real, constante, transformadora. Comprendió que esa llama no lo eximiría de pruebas, ni lo aislaría de la duda o la oposición, pero sí le daría algo mucho más poderoso: dirección, fortaleza y una conexión inquebrantable con lo divino. Y en ese entendimiento, una nueva oración comenzó a formarse en su interior, no desde la necesidad, sino desde la entrega. No permitas que olvide este fuego, ni siquiera en los días más oscuros. Cuando abrió los ojos, el mundo seguía siendo el mismo, pero él no. Dio un paso hacia adelante, luego otro, y cada movimiento estaba cargado de intención, de significado. Ya no caminaba buscando respuestas desesperadamente. Caminaba confiando en lo que ya había sido encendido. Sabía que vendrían más pruebas, más encuentros, más momentos donde su fe sería desafiada, pero también sabía que la llama no dependía de sus fuerzas, sino de su decisión de permanecer conectado a la fuente que la había encendido. Y mientras la noche comenzaba a caer lentamente, Daniel sonrió por primera vez en mucho tiempo, no por lo que había pasado, sino por lo que estaba por venir. Porque aquel día no había sido el final de una historia, sino el inicio de una vida guiada por un propósito eterno. Y en lo más profundo de su ser, con una voz firme y serena, repitió una vez más, no como una petición, sino como una declaración: esta llama no se apagará. Amén.
Entre la multitud, un hombre de mirada fija y rostro endurecido dio un paso al frente. No aplaudía, no celebraba, no compartía la emoción del resto. Sus ojos estaban clavados en Daniel, con una intensidad que no era curiosidad, sino desafío. ¿Qué fue eso?, preguntó con voz firme, casi acusadora. El ambiente cambió de inmediato. La tensión comenzó a desplazar la euforia. Daniel lo observó sin retroceder, sintiendo cómo la llama dentro de él se mantenía estable, como si supiera que ese momento también formaba parte del propósito. «No fui yo», respondió con calma, «fue Dios». Un murmullo recorrió a los presentes. Algunos asintieron, otros negaron con la cabeza, pero el hombre no se movió. Dio un paso más cerca. «¿Dios? ¿O solo estás jugando con la desesperación de la gente?», insistió, con una dureza que atravesaba el aire. Daniel sintió por un instante el peso de la duda ajena intentando infiltrarse, como una sombra que buscaba debilitar la luz, pero no cedió. Respiró hondo, recordando la oración de aquella madrugada, el momento exacto en el que pidió que la llama no pudiera ser apagada. Y entonces entendió. No solo se trataba de encenderla, sino de sostenerla frente a la oposición. «No necesito que me creas», respondió finalmente, con una serenidad que sorprendió incluso a él mismo. «Pero lo que viste no vino de mí, vino de algo mucho más grande». El hombre lo miró en silencio durante unos segundos, que parecieron eternos. Luego esbozó una leve sonrisa, no de aceptación, sino de advertencia. «Entonces prepárate», dijo en voz baja, lo suficientemente audible para que Daniel lo escuchara con claridad, «porque si eso es real, no todos estarán felices de verlo». Y sin decir más, se dio la vuelta y se perdió entre la multitud. Daniel quedó inmóvil, sintiendo cómo esas palabras resonaban dentro de él. No como una amenaza vacía, sino como una confirmación. La llama no solo debía iluminar, debía resistir, y mientras el sol alcanzaba su punto más alto en el cielo, Daniel comprendió que el verdadero desafío no era encender el fuego, sino mantenerlo vivo cuando el viento comenzara a soplar con fuerza. El eco de aquella advertencia no se disipó con el bullicio de la plaza. Al contrario, se quedó adherido al pensamiento de Daniel como una sombra persistente. Aunque el joven que había sido levantado ya estaba siendo atendido, y la multitud comenzaba a dispersarse lentamente, algo dentro de él sabía que la verdadera prueba apenas comenzaba. No era el milagro lo que definiría su camino, sino lo que vendría después. Mientras caminaba alejándose del lugar, cada paso se sentía más pesado, no por cansancio físico, sino por la responsabilidad que ahora cargaba. La llama seguía ardiendo, pero ya no era solo una luz cálida. Era un fuego que exigía firmeza. «Si esto es real, tengo que estar listo», pensó, mirando al cielo con una mezcla de determinación y humildad. Porque entender el propósito divino no es solo recibirlo, es sostenerlo cuando el entorno comienza a resistirse. Las calles que antes le parecían comunes ahora tenían una atmósfera distinta, como si algo invisible estuviera moviéndose entre las personas. Daniel comenzó a notar miradas que lo seguían, susurros que se detenían cuando pasaba cerca, una tensión que no había estado ahí antes. No todos habían reaccionado con fe. Algunos lo habían hecho con duda, otros con temor, y unos pocos con rechazo. Y en medio de todo eso, la voz de su propia mente intentó infiltrarse. ¿Y si fue coincidencia? ¿Y si no puedes volver a hacerlo? ¿Y si te estás equivocando? Pero justo cuando esas preguntas comenzaron a crecer, la llama en su interior respondió no con palabras, sino con una certeza firme que desplazó la inseguridad. No se trataba de repetir un acto, sino de permanecer conectado a la fuente. Daniel cerró los ojos por un instante mientras caminaba, respirando profundamente,
recordando el momento en que todo comenzó esa mañana. Y entonces lo entendió. El enemigo más cercano no siempre está afuera. A veces intenta hablar desde dentro. Fue en ese preciso momento cuando su teléfono vibró en el bolsillo. Un sonido simple, cotidiano, pero que en ese contexto se sintió como una interrupción inesperada. Lo sacó con cierta duda, viendo un número desconocido en la pantalla. Dudó por un segundo y respondió. «Daniel», dijo una voz al otro lado, grave, directa. «Sabemos lo que pasó en la plaza». El corazón de Daniel se aceleró, pero no por miedo, sino por la intensidad de lo que esas palabras implicaban. «¿Quién habla?», preguntó con firmeza. Hubo un breve silencio, y luego la respuesta llegó, fría y calculada. «Alguien que entiende el poder y también sus consecuencias». La llamada se cortó. Daniel quedó inmóvil en medio de la calle, sosteniendo el teléfono con la mirada fija en el vacío. El mundo seguía su curso a su alrededor, pero para él todo había cambiado otra vez. Ya no era solo una lucha interna, ni una oposición visible. Ahora, algo más grande parecía haberse activado. Y mientras guardaba lentamente el teléfono, la llama dentro de él no se apagó, se intensificó, porque si ese fuego era verdaderamente divino, no solo estaba destinado a iluminar su camino, sino a enfrentar aquello que intentaría detenerlo, y lo que venía a continuación no sería casualidad, sería confrontación. El silencio que siguió a la llamada no fue vacío, fue denso, cargado de significado. Daniel permaneció inmóvil unos segundos más, sintiendo cómo el pulso en sus sienes marcaba el ritmo de algo que ya no podía ignorar. Aquella voz no sonaba improvisada. No era curiosidad ni simple reacción a lo ocurrido en la plaza. Había intención, conocimiento y una advertencia implícita. Guardó el teléfono lentamente mientras sus ojos recorrían la calle como si intentaran descifrar si alguien lo observaba en ese mismo instante. Pero no vio nada fuera de lo común. Personas caminando, autos pasando, el ruido cotidiano de una ciudad que parecía ajena a lo que estaba comenzando a gestarse. Y sin embargo, dentro de él, la llama ardía con más fuerza, no como un refugio, sino como una preparación. «Si esto es parte del camino, no voy a retroceder», murmuró, con una determinación que ya no nacía del impulso, sino de la convicción. Decidió no regresar a casa de inmediato. Algo lo impulsaba a seguir avanzando, como si quedarse quieto fuera la verdadera amenaza. Caminó sin rumbo fijo, pero con una sensibilidad nueva, atento a cada detalle, a cada sensación. Fue entonces cuando lo notó. La misma figura de la plaza, el hombre de mirada dura, estaba a unos metros de distancia, apoyado contra un poste, observándolo sin disimulo. No era coincidencia. Daniel se detuvo, y por un momento el mundo pareció reducirse a ese cruce de miradas. No hubo saludo, no hubo palabras al inicio, solo una tensión silenciosa que hablaba más que cualquier discurso. Finalmente, el hombre se enderezó y comenzó a caminar hacia él con pasos lentos pero firmes. «Te dije que te prepararas», soltó sin rodeos. Daniel no retrocedió. «¿Quién eres realmente?», preguntó, sintiendo cómo la llama dentro de él respondía con una firmeza creciente. El hombre esbozó una leve sonrisa, casi imperceptible. «Alguien que ha visto lo que pasa cuando personas como tú encienden fuegos que no entienden». Fue entonces cuando ocurrió algo que ninguno de los dos esperaba. Una brisa suave atravesó la plaza, moviendo las hojas de los árboles con un susurro casi imperceptible. Daniel sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo, no de miedo, sino de certeza. Era como si una presencia invisible confirmara que ese encuentro no era casualidad. Sin pensarlo demasiado, tomó la mano del anciano, un gesto que en otro momento le habría parecido extraño, pero que ahora se sentía completamente natural. «¿Puedo orar contigo?»,
preguntó. El hombre dudó apenas un segundo, y luego asintió. Y en ese instante, Daniel cerró los ojos y dejó que las palabras fluyeran desde lo más profundo de su ser. No eran elaboradas, no eran perfectas, pero estaban llenas de una verdad ardiente. Mientras oraba, sintió cómo la llama dentro de él se convertía en un fuego más fuerte, más firme, como si estuviera siendo alimentado desde una fuente divina. Y cuando terminó, el silencio que siguió no fue vacío, fue pleno. El anciano tenía lágrimas en los ojos, pero no eran de tristeza, sino de algo que había comenzado a sanar. Daniel comprendió entonces que esa mañana no solo había encendido una llama en él, había sido el inicio de un fuego que podía multiplicarse. Pero también entendió algo más profundo. Si esa llama era real, sería probada. Y muy pronto, enfrentaría una prueba que pondría a prueba todo lo que había comenzado a creer. El eco de aquella oración aún vibraba en el aire cuando Daniel abrió los ojos lentamente. El mundo seguía igual, pero algo en la atmósfera había cambiado de forma irreversible. El anciano apretaba su mano con una fuerza inesperada, como si temiera que ese momento desapareciera si lo soltaba. Sus labios temblaban, pero esta vez no por tristeza, sino por la intensidad de lo que acababa de experimentar. Sentía algo. Hacía años que no sentía algo así, murmuró, con la voz entrecortada. Daniel lo miró con una mezcla de asombro y humildad. Sabía que no era él quien había provocado aquello, sino esa llama divina que ahora ardía con mayor claridad dentro de su ser. Por un instante, todo pareció detenerse, como si el tiempo mismo respetara ese momento sagrado. Pero la vida, con su ritmo implacable, no tarda en moverse. Y lo que vino después no fue calma, sino una sacudida inesperada. Un grito rompió la tranquilidad de la plaza. No era un sonido cualquiera, era desesperación pura, cruda, urgente. Daniel giró la cabeza de inmediato, su corazón acelerándose. A unos metros, una mujer corría hacia una banca donde un joven yacía en el suelo, inmóvil. Varias personas comenzaron a reunirse, formando un círculo de confusión y miedo. El anciano soltó lentamente la mano de Daniel, y ambos se miraron por un segundo que pareció eterno. Sin necesidad de palabras, Daniel supo que esa era la prueba que había presentido. La llama dentro de él no retrocedió. Al contrario, se intensificó, como si reconociera el momento. Se puso de pie con determinación. Cada paso hacia la multitud era un acto de fe. No sabía qué iba a hacer, no tenía conocimientos médicos ni soluciones humanas claras, pero algo dentro de él le decía que no debía quedarse atrás. Dios, si esta llama viene de ti, úsala ahora, susurró mientras se abría paso entre la gente. Cuando finalmente llegó al centro de la escena, vio al joven tendido en el suelo, pálido, con una respiración apenas perceptible. La mujer, probablemente su madre, lloraba desconsolada, llamándolo por su nombre una y otra vez. El caos crecía, las voces se superponían, pero para Daniel todo se volvió extraño y profundamente silencioso. Era como si el mundo exterior se desvaneciera, dejando solo ese instante y la presencia ardiente que habitaba en su interior. Se arrodilló junto al joven, sintiendo cómo su pulso se aceleraba, pero no por miedo, sino por la magnitud del momento. Colocó una mano sobre el pecho del muchacho y cerró los ojos con firmeza. No pidió permiso, no buscó aprobación. Simplemente actuó desde la fe que acababa de despertar. Enciende tu vida donde parece apagarse, sopla tu aliento donde falta el aire, murmuró con una convicción que no parecía humana. Y en ese preciso instante, algo invisible pero poderoso comenzó a moverse, algo que marcaría un antes y un después, no solo para ese joven, sino para todos los que estaban allí. Porque la llama que Daniel había pedido esa mañana estaba a punto de demostrar que no era simbólica, era real,
viva y capaz de transformar lo imposible. El tiempo pareció comprimirse en un solo latido, cuando Daniel mantuvo su mano sobre el pecho del joven. A su alrededor, los murmullos crecían. Las miradas se llenaban de incertidumbre, y la madre, arrodillada al otro lado, sostenía el rostro de su hijo con una desesperación que desgarraba el alma. Pero dentro de Daniel, todo era distinto. No había ruido, no había confusión, solo una concentración profunda, una conexión ardiente que lo sostenía como si no perteneciera completamente a ese lugar. La llama que había pedido al amanecer ahora no era una metáfora. La sentía recorrer cada fibra de su ser, expandirse desde su pecho hasta sus manos, como una corriente viva que buscaba un propósito mayor. «No soy yo, eres tú», susurró en lo más íntimo de su espíritu. Y en ese instante una paz firme lo envolvió, como si una presencia invisible le asegurara que no estaba solo, que ese momento había sido preparado mucho antes de que él siquiera abriera los ojos esa mañana. De pronto el cuerpo del joven reaccionó con un leve estremecimiento. Fue casi imperceptible, pero suficiente para que Daniel lo sintiera bajo su mano. Abrió los ojos de golpe, su respiración se volvió más intensa y la madre dejó escapar un grito ahogado, mezclado entre el miedo y la esperanza. ¡Se movió! ¡Se movió!, exclamó alguien entre la multitud. El aire cambió de inmediato. Lo que antes era angustia comenzó a transformarse en expectativa. Daniel no retiró la mano, no rompió el momento. Cerró nuevamente los ojos, aferrándose a esa llama con todo su ser. «Sigue, Señor, no te detengas», murmuró. Y entonces, como si algo invisible atravesara el cuerpo del joven, éste inhaló profundamente por primera vez, como quien regresa de un lugar lejano. Sus ojos se abrieron lentamente, desorientados, pero vivos. La madre rompió en llanto, abrazándolo con una fuerza que solo el amor desesperado puede tener. Algunos retrocedieron sorprendidos, otros se llevaron las manos a la boca, incapaces de comprender lo que acababan de presenciar. Daniel se quedó inmóvil por un segundo, abrumado por lo que había sucedido. La llama dentro de él no se apagó, al contrario, ahora ardía con una claridad imposible de negar. No era una emoción pasajera, no era sugestión, era real. Tan real como el joven que ahora respiraba con dificultad, pero con vida. Lentamente retiró su mano, sintiendo un temblor recorrer su cuerpo, no de debilidad, sino de reverencia. Se puso de pie, mientras la multitud comenzaba a mirarlo de una manera diferente, algunos con asombro, otros con incredulidad. Pero Daniel no buscaba reconocimiento. Su mirada se elevó por un instante hacia el cielo, y en su interior solo había una certeza: aquello no había terminado, apenas estaba comenzando, porque si la llama tenía el poder de devolver aliento donde parecía perdido, también tendría el poder de enfrentarlo a fuerzas que intentarían apagarla. Y mientras la madre seguía abrazando a su hijo entre lágrimas, Daniel sintió algo más. Una presión sutil, una sombra invisible que parecía observar desde la distancia, como si ese acto de luz hubiera despertado algo que no estaba dispuesto a quedarse en silencio. La multitud aún no lograba comprender lo que acababa de ocurrir, pero Daniel ya sentía que algo más se estaba moviendo, algo que no pertenecía a la alegría del momento. Era una sensación sutil, casi imperceptible, como una corriente fría que se abría paso entre el calor de la fe que acababa de manifestarse. Mientras algunos celebraban, otros murmuraban con desconfianza, y en medio de todo, Daniel permanecía en silencio, atento a lo que ocurría en su interior. La llama seguía ahí, firme, pero ahora parecía estar siendo observada, como si una presencia invisible estuviera evaluando su intensidad. «Esto no será fácil», pensó, sin miedo, pero con una claridad que le erizaba la piel. No todo lo que se enciende con luz queda sin oposición,
Y esa mañana, lo que había comenzado como un despertar espiritual, ahora se transformaba en un campo de batalla invisible.